Bienvenidos a Business Radio Televisión, el programa de los negocios, los emprendedores y los profesionales. Un espacio en el que escucharemos a los mejores expertos en temas de financiación, capital humano, digitalización, ingeniería, legislación y un largo etcétera, para tener información de primera mano y conseguir que nuestras empresas sean más productivas y eficientes. Hoy estamos en el segundo foro S&P de seguros y pensiones. Estés donde estés, ponte cómodo porque con rigor y con credibilidad sintonizamos con tu negocio. ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a Business Radio Televisión en este día de jueves, que saben que también tenemos 2 horas, estamos de 2 a 3, nos iremos a comer y luego de 5 a 6 volvemos con temas muy del ámbito de la salud, con la doctora Rojo y con María José Villanueva. Hoy tenemos el segundo foro de seguros y pensiones, que lo estamos organizando José Antonio Jareño, socio fundador de Global Finance y un servidor, pues para traer a los grandes protagonistas del mundo del riesgo, del mundo de los seguros y de las pensiones, que muy buena falta hace, sobre todo en el hecho de hacer llegar la información y sensibilizar a las empresas y a los profesionales, porque bueno, en nuestro país, y se lo dice alguien que lleva muchos años en este mundo, no somos muy dados a cubrir los costes debidamente. Entonces, bueno, pues hoy tenemos pues a José Antonio Jareño, que está aquí con nosotros, como os decía, socio fundador de Global Finance, y tenemos también al presidente del INGITE, presidente del COGITI y también decano del Colegio de Ingenieros y Graduados Técnicos de Madrid, José Antonio Galdón, que bueno, saben ustedes que habitualmente contactamos con él o con algún miembro del INGITE, ya dado que efectivamente son unos 40 y tantos colegios de ingenieros de toda España y asociaciones. Y tenemos también a un amigo, Gonzalo Iturmendi, ya estuvo aquí con nosotros hace ya unos meses, que bueno, pues es secretario general de la asociación IGER, se llama, y AGERS. De riesgos y seguros. Hola, Roberto. Y un gran abogado especialista en responsabilidad civil. Entonces, bueno, pues vamos a enfocar desde diferentes perspectivas esta problemática que yo creo que efectivamente hay que sensibilizar a la gente. Así que prepárense, abróchense los cinturones, porque arranca Business Radio Televisión. Pues nada, dar la bienvenida a los 3 contertulios, que muchas gracias por venir, José, que ya estamos en el segundo. Empezamos a madurar la idea hace un par de meses o 3 y ya estamos cogiendo carrerilla, ¿eh? La primera, le recordamos a la gente que vino el CEO de Swiss Re, de la primera reaseguradora del mundo, y bueno, pues efectivamente, la primera apertura lo hicimos con el consejero delegado de Swiss Re, el primer reasegurador mundial, es el consejero delegado de Iberia y es el que está al frente de la parte del sur de Europa para todo lo que es Santiago Arechaga en este caso. Entonces nos dio una visión de cómo ve el reaseguro la posición de riesgos en el mundo, en España, en la península ibérica y en el mundo, y la verdad es que fue pues es el punto de arranque. Hoy lo que habíamos comentado era contar con el mundo de la ingeniería, en este caso, el mundo de la ingeniería que tiene toda una serie de riesgos implícitos por la actividad que desarrolla, en este caso, y por otro lado, pues bueno, con un despacho de abogados de prestigio, que es el de Gonzalo Iturmendi, que está muy especializado en todo lo que es responsabilidad civil profesional y en todos sus apartados, y que además es el secretario general de AGER, donde están los mayores, en este caso, gerentes de riesgos de este país. Claro. Por tanto, pues creo que puede ser un privilegio tener este mesa, encuentro, claro, para de alguna forma ver distintas posiciones. Claro, es decir, la verdad es que José Antonio Galdón es por lo que hemos visto por internet,
bueno, pues es lo que te he contado, ¿verdad? Está liderando todo el mundo de la ingeniería. Sí, la ingeniería industrial es José Antonio Galdón. Sí. Bienvenido, José. Nada, muchísimas gracias, Roberto, y la verdad es que también es un placer, ¿no? Pues compartir, ¿no? Pues tanto con José Antonio como con Gonzalo. Yo creo que este programa es un tema tan interesante. Yo creo que al final yo no diría problemática, como dice Roberto. Yo creo que al final, yo creo que el mundo del aseguramiento, ¿no? Es un poco dramático, ¿verdad? Pero yo creo que viene a proponer soluciones. Yo creo que realmente cuando tenemos problemas, realmente el seguro como tal, yo creo que viene a ser también una garantía, ¿no? Y una seguridad para la ciudadanía, y entiendo que lo tenemos que enfocar siempre pues como una solución, ¿no? Y yo creo que dentro del sector de la ingeniería, yo creo que tenemos una parte importante. De hecho, una de nuestras misiones es trasladar esa seguridad, ¿no? Y tratar de evitar todos esos riesgos que tenemos en el día a día, y entiendo que ahí tenemos que colaborar muchísimo, pues tanto en las compañías aseguradoras, las entidades aseguradoras y sobre todo también los profesionales, ¿no? que entendemos que es una de nuestras misiones importantes. Si tuvieras que decir si el ingeniero está sensibilizado con, oye, me tengo que cubrir bien las espaldas porque soy un buen profesional, pero bueno, pueden suceder cosas, ¿qué nota le darías a ese...? Hombre, tratamos siempre de concienciar, ¿no? A todos los profesionales, y hay una cuestión importante dentro de lo que son las profesiones liberales como tal, ¿no? Que además nos definimos perfectamente por una profesión liberal. Tiene libertad de criterio a la hora de ejecutar cualquier actividad profesional y responsabilidad personal de todas y cada una de las acciones que hace. Entonces, eso es una de las, yo creo que de las cuestiones básicas que normalmente le trasladamos sobre todo a los jóvenes ingenieros, ¿no? Que tienen que saber, yo siempre lo dije, desde el primer día que firmé el primer proyecto, yo decía, esto es una carta de libertad condicional, ¿no? Porque yo al final, cada vez que estoy firmando un documento, tengo una responsabilidad sobre todo aquello que se va a ejecutar en base a ese proyecto, y al final, como por así decirlo, estoy siempre en la cuerda floja. Si no lo he hecho bien, si no he sido responsable a la hora de ejecutar o de proyectar ese trabajo, y como resultado le produzco una pérdida, cualquier daño, tanto en cuestiones materiales como ya lo que suele ser mucho más dramático, ¿no? Que son las cuestiones ya más que nada personales, ¿no? O que atenten contra la seguridad de las personas. Estamos hablando de que tenemos que ser muy, muy, muy responsables a la hora de actuar todo esto. Yo creo que, en definitiva, desde los colegios profesionales como tal, sabéis que siempre tenemos un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Que proporcionamos a nuestros colegiados de forma colectiva, además con unas muy buenas condiciones en ese sentido, para que al final traslademos también esa seguridad tanto a ellos como al resto. Pero sí que es necesario pues que se conciencien, que muchas veces también lo echamos de menos en determinados reglamentos y legislaciones de seguridad donde no se exigen seguros de responsabilidad civil a los profesionales, lo cual nos parece un poco regular, ¿no? Yo creo que, y yo lo digo siempre, ¿no? La seguridad es un derecho que tenemos los ciudadanos y está recogido en el artículo 51.1 de la Constitución española. Fíjate. Y es la administración la que tiene que poner los medios para que nosotros, los ciudadanos, cualquier ciudadano, cuando entre a un sitio, pues sea seguro, que a cualquier instalación, cualquier actividad, todas las instalaciones con las cuales vivimos y convivimos todo el día, pues tienen que ser seguros, y para ello se tienen que establecer los mecanismos. Para eso están las profesiones reguladas, para eso está el aseguramiento, para eso están la formación, en este caso de todos los profesionales y de todos los agentes que intervienen en materia de seguridad, y sobre todo de la seguridad industrial, que yo creo que es una de las grandes desconocidas. Has dicho una cosa en el ámbito de la legislación, te lo digo porque unos amigos que yo conozco que son ingenieros, me acuerdo pues que me decían, pues es que tengo que ir a Madrid, ellos no son de aquí, tengo que ir a Madrid, que tengo que ir a Fuenlabrada, que hay unos problemas con unas puertas. Y yo decía, bueno, pues se habrá atascado. Digo, que bueno, pues parece ser que era un problema que había una legislación y no estaba adaptado, tuvieron que cambiar toda la puerta. Al principio no la avería, pero vieron que no se ajustaba a la legislación y tuvieron que cambiar todas las puertas de toda la fábrica que había.
Y efectivamente, pues bueno, pues a lo mejor tuvo que pasar eso para que la empresa se concienciara de que no lo tenía ajustada la ley. Pero claro, una persona que está con su negocio día a día luchando, pues tampoco se va a poner a entender toda la legislación, además de temas de ingeniería. El tema es complicado. Al final, o tengo contactos en la parte jurídica, en la parte de seguros, en la parte de ingeniería, o un empresario que se dedica a su día a día, difícilmente lo va a llevar a cabo. Es complicado. Hace falta siempre, yo siempre lo digo, el asesoramiento de personas expertas y sobre todo que esas personas expertas asuman su responsabilidad. Yo creo que esa es la interesante. Muchas veces, la verdad es que yo creo que es la condición un poco que tenemos los españoles, que primero hacemos y después preguntamos, ¿no? Y entonces yo creo que primero hay que asesorarse y decirse, porque es que se han visto cosas, ¿no? Que bueno, que cualquiera hace primero una inversión y luego se da cuenta que después de haber hecho la inversión, pues llama al profesional, oye, que aquí quiero poner esta actividad, no quiero instalar esta actividad, y resulta que no es factible, ¿no? Porque el local no reúne las condiciones, no reúne los requisitos y demás, y eso pues conlleva una pérdida importante pues para todo el mundo, ¿no? Pero que yo creo que tenemos que ser más conscientes, ¿no?, de la importancia de los profesionales en este sentido. Hay un tema muy importante, es decir, el ingeniero es nosotros como Global Final entendemos que hacemos consultoría de riesgos y correduría de seguros y estamos muy focalizados en el profesional, que es directivo, consejero y empresario. El ingeniero es una persona clave tanto en el sector privado como en el sector público y interviene mucho en la toma de decisiones y sobre todo en lo que es la orientación y la resolución de planteamientos. El sistema productivo es clave. Entonces ahí hay incidencias que van en función de la intensidad de conocimientos, que es amplísimo, y que puede dar lugar por error, negligencia o impericia, que no hay ninguna incidencia por error, negligencia, impericia, que puede generar un perjuicio económico en este caso. Lo importante es tener un programa de seguros que realmente lo identifique y por vía de condiciones particulares y especiales se contemplen todas esas situaciones para que automáticamente, como consecuencia de esa incidencia por error, negligencia, impericia, su actividad, pues se puede hacer el cálculo del perjuicio económico y la indemnización, evitando la judicialización. Ahí quien más sabe de todos estos temas es Gonzalo, que a lo mejor le estoy interrumpiendo. Y luego hay otro marco jurídico que también influye mucho a efectos aseguradores, que es la Ley de Sociedades de Capital y los cambios en el Código Penal y el compliance, el mapa de riesgos. Claro. Hay las ingenierías, todas las ingenierías, pues bueno, pues tenéis doble responsabilidad, en la medida que muchos sois directivos o consejeros o empresarios, tenéis responsabilidad corporativa y de gestión. Todo eso, pues también hay que triangularlo para ver las posiciones. Y ahí hay, pues bueno, pues hay el compliance en el mapa de riesgos. Pues sobre ese mapa de riesgos, pues hay que identificar qué parte de riesgo se puede trasladar a los seguros, y eso es importante. Y luego tenéis todo el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo, que bueno, que eso es del 25 de mayo del 2018, que vosotros manejáis información muy sensible. Demasiado. Muy sensible. Entonces, pues es igual, es decir, ese programa de riesgos cibernéticos para resolver ese tema, parte legal, parte de comunicación y sobre todo de pérdida de beneficios por el parón, por la sanción y por la extorsión, eso es importante. Gonzalo, yo quería preguntarte, me he tirado varios años, o bueno, varios meses, yo no sé, 2 años pasando por el Bernabéu, yo soy muy madridista, y claro, veía esas torres, y todo, digo, madre mía, para hacer semejante obra, la obra de ingeniería es la bomba, pero, ostras, habrán tenido que calcular muy bien los riesgos por responsabilidad. Imagínate que se te cae ahí una grúa de esas, te destroza medio edificio de los que están al lado, o la obra se te cae y mata no sé cuánta gente que va con los coches porque estás en el centro de la ciudad. Te das cuenta de un trabajo que hay detrás ahí que no se ve. Bueno, es un escenario más de riesgos, en este caso muy espectacular, ¿no? Creo que José Antonio ha dicho anteriormente una clave importantísima: libertad y responsabilidad. Yo creo que todos los profesionales de la ingeniería, afortunadamente, esto lo tienen muy en cuenta. Tanto los que trabajan desde el punto de vista individual como los que lo hacen en una sociedad profesional. Se tienen que adaptar a la Lex Artis ad hoc, que es la adecuación de la técnica normal requerida, de la actuación profesional a esa técnica.
Y esto es una cuestión de prevención y control del riesgo, previamente en lo que es la fase de diseño y luego en la fase de ejecución, porque están las dos fases. Y lo que plantea Roberto es un accidente en un sitio, en un escenario tan espectacular, ¿no? Pues yo tengo pues una ingeniería que es cliente mía que está allí trabajando y sé muy bien cómo trabajan y lo hacen con unas técnicas absolutamente sofisticadas y sobredimensionadas en lo que es la seguridad y la prevención, ¿no? Claro. Y el control, porque solamente el daño reputacional, Claro. con independencia del daño físico, ¿no? Evidentemente si hay personas lesionadas o hay personas accidentadas va a haber una repercusión también en los medios de comunicación, Claro. y ese daño reputacional le va a afectar pues a la Ciudad de Madrid, al Real Madrid, es decir, a muchas instituciones y personas jurídicas. Con lo cual todo se debe hacer con la máxima adecuación del acto profesional a la técnica normal requerida. Y en esto debo decir, las ingenierías en España son modélicas. Eso es la experiencia que yo tengo, son absolutamente modélicas. Qué bien. Y como trabajo con muchas ingenierías a nivel internacional, pues veo las diferencias. Y me es no muy tenemos grato. que envidiar nada, Nada. Y no es algo, es decir, lo digo como lo siento. Sí. Tenemos fantásticas ingenierías de toda naturaleza y admirables. Y bueno, y sobre todo que tienen muy en cuenta la gestión del riesgo. O sea, yo creo que la gestión del riesgo es algo que se tiene que plantear, no solamente el profesional antes de iniciar una actividad, sino también la sociedad profesional. Porque como ha dicho muy bien José Antonio Jareño, hay riesgos que afectan a la sociedad profesional, claro. y que entran en el ámbito de la responsabilidad de los administradores societarios. Claro. Yo quería preguntarte por la parte de la pyme industrial. Ya sabemos que normalmente las grandes empresas, desgraciadamente, siempre tienen pues equipos internos que tienen, pues, como tú has dicho, pues todo muy bien calibrado, y a lo mejor esa pyme pues siempre pues a lo mejor no puede permitirse el lujo de tener verdaderos expertos dentro de la empresa y hacer algún tipo de aseguramiento en alguna oficina cercana de confianza. Y esto que dice Roberto es una gran verdad. Es decir, la pyme tiene recursos limitados, pero es precisamente cuando llegan los ingenieros, es decir, cuando llegan los profesionales externos, los que encauzan los requerimientos del promotor cuando se trate de una pyme que quiere hacer una edificación de carácter industrial o una instalación o simplemente una zona logística, ¿no? Todo eso está en manos de ingenieros y son ellos los que, estoy absolutamente convencido, no son perfectamente coherentes. Yo creo que responsabilidad y libertad, que es lo que decía José Antonio, se pueden agrupar en otro tercer concepto que es la integridad. Y precisamente es lo que hace a los profesionales íntegros, es decir, la realidad al promotor, ¿no? Es decir, al empresario pyme. Oye, mira, tenemos este escenario de riesgo y requiere una serie de medidas. No deberías de hacer esto y sí deberías de hacer esto otro. Esto ya sabemos que implica una serie de medidas de inversiones, prevención, control, seguridad, en definitiva, para todo el mundo, para evitar que se produzca un siniestro de responsabilidad civil con daños a personas, daños reputacionales, etcétera. La pyme al final, pues a lo mejor hace bollos, hace tejidos, hace, yo qué sé, máquinas, determinadas máquinas, ¿verdad? Pero requiere del ingeniero en todo momento para lo que es el diseño, en lo que es la ejecución, y que todo eso esté bien hecho. Claro. ¿Por qué? Porque al final el empresario pyme no es un experto en ingeniería, como es lógico y normal, va a tener que necesitar de ese soporte externo. Muchas veces habrá pasado, José Antonio, que a lo mejor el ingeniero, que su cliente es esa empresa externa, le ha asesorado, ha firmado el hecho del proyecto y luego ya le deja al que tome las medidas oportunas el empresario, y a lo mejor no termine de aportarlas todas al 100% y luego pase algo.
y, ostras, se arme el jaleo. Para eso está la dirección de obra y, de hecho, el ingeniero no certifica la obra si no se ha hecho de forma correcta conforme a todos los requisitos que él ha implantado e impuesto en el proyecto. O sea, que yo creo que en ese sentido sí. Luego lo que pasa es que hay una cuestión, yo la quiero poner aquí encima de la mesa porque es algo que nos preocupa bastante, ¿no? Y que tú me hablabas de la conciencia, el grado de conciencia que tenemos los profesionales, sobre todo el sector de la ingeniería, con el aseguramiento, con la responsabilidad civil, ¿no?, que tenemos cada uno, y tenemos que diferenciar. Estamos los profesionales ejercientes libres, que por así decirlo, que estamos en ingeniería, y luego los ingenieros asalariados que trabajan para empresas, que muchas veces se pueden ver condicionados por las circunstancias. Y otra cuestión muy importante que normalmente no les suele llegar ese grado de importancia o esa responsabilidad que tienen, porque ellos piensan que el seguro de la empresa, en la que trabajan, les cubre, pero no saben, y yo creo que vosotros que sois expertos en esto perfectamente lo conocéis muy bien, no sabe que la empresa puede repercutir contra ellos, y el seguro cubre los riesgos que tenga, los daños que tú hagas frente a terceros, pero tanto la responsabilidad penal que cada uno asciende como en su ejercicio profesional dentro de una empresa como asalariado, como la posible responsabilidad civil por daños que haya realizado a un tercero, la propia empresa le puede repercutir y luego contra él, como profesional. Y ahí es donde nosotros sí que tenemos, yo creo que una cuestión que nosotros hemos vivido muchos casos ya, en ese sentido, responsabilidad que al propio ingeniero, hasta incluso ingenieros municipales que trabajan en ayuntamientos y que en el ejercicio de su actuación como ingenieros dentro de la propia administración, dentro de propias empresas, llámese instaladoras de incendios, instalaciones eléctricas, de temas de seguridad industrial, en las propias industrias, cuando tú por un error, por impericia o tal, tú para una planta de producción, pues bueno, oye, eso tiene una repercusión económica importante para la empresa y no estás libre en ningún momento de que la empresa pueda repercutir contra ti. Y nosotros por eso ofrecemos la posibilidad a todos los ingenieros que tengan su seguro, tienen diferentes condiciones, tanto pues como asalariados de empresa, como técnicos municipales, como los que son ejercientes libres, que realmente se responsabilizan del trabajo directamente, además son responsables ellos directos, ¿no?, de todo lo que causa. Y yo creo que en este ámbito donde tenemos también muchísimo que avanzar, sobre todo en el ejercicio de las profesiones como asalariados. Quería preguntarte precisamente, José, por eso, porque a mí me pasa en Mafre. En Mafre lo primero que te pones a hacer es todo el asesoramiento que uno sabe, pero sabes que efectivamente estás cubierto. Pero sí, yo no sabía que efectivamente la empresa puede decir, espérate. Sí, que claro. Si tú empiezas a decir lo que o a hacer lo que quieres. Tú puede haber una empresa de ingeniería que realmente tenga todo su programa de seguro de responsabilidad civil, administradores y directivos, riesgos cibernéticos e incluso la contaminación gradual, porque de todo lo que he visto yo ahí de vosotros, pues forestales, todos los agrícolas, todos estos manejando pues todos fertilicidas, incluso los industriales, pues ese es un escenario. Entonces tú tienes ese programa de seguros como empresa, pero luego el objeto causante puede ser el ingeniero, en este caso, que es la atacan a la empresa lo traslada a la compañía, pero siempre en pólizas, a no ser que eso se ajuste bien, queda el derecho a repercutir contra el objeto causante, que luego eso ya me cuenta. A mí, si me permitís un inciso, José Antonio, es que discrepo un poco en lo que has dicho anteriormente, relativamente, vamos a ver. Un buen programa de seguros tiene que tener no solamente a la empresa propiamente dicho, bajo la umbrella, el paraguas de protección de responsabilidad civil, sino también a sus empleados y dependientes. Exacto. Aun siendo técnicos y aun siendo ingenieros, aun siendo arquitectos, lo que queráis. El problema, yo creo que a lo mejor se pone un poco más crudo con el problema de los autónomos y subcontratistas. Es decir, acciones de regreso que puede tener una empresa frente a un ingeniero subcontratista o un autónomo, simplemente. No deja de ser otra empresa. Un autónomo tenemos que mentalizarnos que es una empresa. Sí. Entonces, un buen programa de seguros debería tener prohibida la acción de repetición del empresario contra sus empleados y dependientes,
que fueran ingenieros. Y yo lo tengo muy visto, sobre todo con arquitectos superiores, con arquitectos técnicos, pero también en el mundo de la ingeniería. Es decir, el mundo de la ingeniería no puede ir, tiene que ir todo a bloque. Si es una empresa de ingeniería, el asegurado tiene que ser el tomador del seguro empresario, y los asegurados, por supuesto el empresario, propiamente dicho, pero también los empleados y dependientes, aun cuando sean ingenieros. Eso es. ¿De acuerdo? Eso sería lo correcto y eso se puede contratar. Claro. Es decir, eso se puede... Pero no es así normalmente. Yo estoy de acuerdo con lo que ha contado ahora Gonzalo. Sí, Es no, eso pero sí. que a nosotros ya nos gustaría que fuese así. Bueno, si es que yo puedo contar estamos en esa muchísimo, línea, os puedo contar Nosotros- muchísimos casos. El nosotros- último que estamos viviendo ahora mismo, si me permite un segundo, José Antonio, Sí, sí. el último que estamos viviendo, bueno, en una empresa, te estoy hablando ahora, en una empresa constructora. Sí, sí, Una empresa constructora. El coordinador de seguridad y salud Claro. es un ingeniero contratado con la empresa constructora. La empresa constructora tiene su seguro. Claro. La promotora, perdón, tiene su seguro. Y un siniestro que genera daños contra los trabajadores, ¿no? Sí, personas. Daños personales contra los trabajadores. La empresa es responsable civil, subsidiaria de los daños para la indemnización, y la empresa repercute contra el ingeniero. O sea, el ingeniero, los riesgos del ingeniero están cubiertos frente a terceros, pero en ningún caso, los seguros que vemos, y es que son casos que nos vienen Y de se va forma repitiendo. que nos vienen de forma diaria, me refiero, porque lo normal, y ya no estamos hablando de subcontratación con otra ingeniería, porque cuando alguien subcontrata a ese ingeniero, tiene su seguro de responsabilidad civil individual y propio que le cubre sus actuaciones. Pero cuando tú estás amparado dentro de un seguro que cubre la actividad de una empresa, que es, instalaciones eléctricas de alta tensión, y dentro de esas instalaciones eléctricas de alta tensión tienes contratados 3 ingenieros, pero no tienes cubierto, por regla general, si esos 3 ingenieros no tienen su seguro de responsabilidad civil propio que cubre sus actuaciones, se pueden sufrir que la empresa de instalaciones, si tienen un siniestro, repercuta contra ellos directamente. Y eso, es lo que nos está pasando. Que Bueno, no es... pero eso es porque a lo mejor tenéis que revisar el programa de seguros que tenéis. Es decir, el ideal no sería eso. El ideal es que todos resultaran amparados por la misma cobertura. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Se puede hacer poniendo asegurador, la entidad aseguradora, tomador del seguro, la empresa, asegurados, la empresa, y sus empleados dependientes, inclusive los técnicos, es decir, los ingenieros. Sí, pero que eso no lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer, nosotros como colegio, eso tienen que ser las empresas, claro, y las tienen que ser empresas ellas, normalmente claro. tienen seguro frente a terceros que cubren su actividad, y sí que cubrirán todo lo de sus empleados perfectamente, pero no las funciones propias como ingeniero. Me refiero que ese, yo creo que el principal problema que tenemos ahora, sobre todo los profesionales y en el ámbito asalariado, que además dentro de y de hecho es una cuestión que nos preocupa en el ámbito de todas las profesiones. Yo también soy vicepresidente de Unión Profesional, estamos médicos, abogados, enfermeros, todo, ¿no? Y al final, cuando tú estás asalariado, de alguna forma, los principios que hemos hablado que definen a un profesional liberal, que de la libertad de criterio y la responsabilidad, la independencia y tal, pues muchas veces cuando eres asalariado se puede ver coartada, ¿no? en determinadas cuestiones, ¿no? Y ahí siempre tenemos, un tira y afloja de hasta dónde, ¿no? Pues pueden llegar, en este caso, pues los empresarios que tienen contratados a profesionales como tal, y cómo pueden incidir. Y nosotros ahí lo que tenemos que hacer valer siempre es la posición del profesional independiente y la responsabilidad individual que cada uno tiene en sus actuaciones. Luego también es muy típico en España de llegar a acuerdos de colaboración, que a lo mejor le dan un proyecto a una empresa y, oye, pues esto es que no sabe hacer tal ingeniero, tal especialización, y a lo mejor en ese acuerdo de colaboración a lo mejor no se ha tenido en cuenta esa responsabilidad, entonces puede haber también algún problema. No sé si Esos acuerdos lo que llevan es a una responsabilidad de carácter solidario, sí, en la cual hay un reparto de responsabilidades entre el que acuerda con el colaborador, es decir, porque hay un deber de vigilancia también por parte del técnico, el ingeniero que lleva a cabo ese encargo a un colaborador. Es decir, no se trata simplemente de decir, mira, este cálculo de estructuras y ya está, no me lo expliques, no, explícamelo y justifícame por qué estás
teniendo estos elementos cuantitativos, ¿no? Pues nada, señor, vamos a por unos anuncios y volvemos en esta gran tertulia que estamos teniendo aquí. Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente. Para estar bien informado. Para entretenerte y no perder oportunidades. Para saber más de todo lo concerniente a economía, empresa, empleo, emprendedores, seguros, fundaciones, inteligencia artificial. Para estar en este mundo, escucha Art Business con Roberto Rodríguez Manzaneque. Lunes y martes a las 6, jueves y viernes a las 5 y de propina los jueves sesión vermú a las 2 de la tarde. Con Roberto, además de entretenerte, aprenderás. Art Business, Radio Libertad. Bueno, continuamos con nuestro Art Business. La verdad es que pues está siendo un foro en toda regla, ¿no? Estamos solucionando cosas para que la gente, los ingenieros y los abogados, la gente de seguros que llevan la gestión de riesgos en las empresas, pues tomen medidas, porque no todo es maravilloso ni todo es perfecto. Y bueno, pues estamos aquí para dar información, para sensibilizar a la gente de que, bueno, pues que haga esas revisiones, claro que sí. Yo salió un temilla el otro día preparando un poco pues esta charla, es sobre el tema del secreto empresarial, que me pareció muy interesante porque ahora, bueno, secreto ahora ya con las redes sociales poco, ¿no? O sea, todo vuela, ¿no? ¿Cómo está ese tema, Gonzalo, el tema del secreto empresarial? Bueno, pues, y si hay alguna manera de asegurarlo, no sé los riesgos que hay de ello. Sí, claro, evidentemente no todo es asegurable, hay que decirlo también. Pero el secreto empresarial está perfectamente regulado en España a consecuencia del alineamiento europeo codificador, y tenemos una ley de secreto empresarial. Tal es así que fue la primera ley que aprobó el anterior gobierno socialista que sigue en estos momentos, ¿no? La ley de secreto profesional, de secreto empresarial, yo es que he escrito sobre ello y he dado muchas charlas sobre ello. Es interesantísimo. Lo primero que tienes que determinar qué es secreto empresarial. Claro. La propia ley te pone los instrumentos para determinarlo. Yo siempre digo a mis alumnos y a todo el mundo en general que una pantalla de móvil una vez que fue un secreto empresarial. Pero es que hoy por hoy todos los móviles tienen una pantalla. Entonces, ha de cumplir unos mínimos requisitos, ¿verdad? Y esto tiene que ver también muchísimo con el tema de patentes, con el tema de marcas, con seguridad industrial, y tiene muchísimo que ver también con propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Y con un principio, y dado que tenemos a José Antonio que está muy implicado desde el punto de vista colegial, que es un principio fundamental para el ejercicio de cualquier profesión, que es el deber ético de secreto profesional. ¿De acuerdo? El secreto profesional implica no revelar aquellos datos e informaciones que se conozcan por razón de la profesión y oficio. Y tal es así que su transgresión puede ser constitutiva de un delito de revelación de secreto, que a veces lo vemos en los medios de comunicación, ¿verdad? Quiero decir con esto que atenta directamente a la pulsión más íntima, más el ADN de lo que es cualquier tipo de actividad profesional. El secreto empresarial es consecuencia del secreto profesional, pero con una empresa puede haber 200, 300, 400 trabajadores y puede haber gente... ¿no? Claro, es muy complicado, ¿no? Y puede haber salida de información, es decir, puede haber... y eso es lo que se trata de evitar. Vuelvo a repetir, el concepto del secreto empresarial es interpretable y debe cumplir, creo recordar, de 3 requisitos, 2 como mínimo, para que verdaderamente se considere como tal. Y estos son los pleitos, curiosamente, los conflictos judiciales de los que luego los medios de comunicación no dan mucha noticia porque son también muy opacos. Por ejemplo, cuando se está analizando en un procedimiento judicial si hubo o no transgresión al secreto profesional o al secreto empresarial, se está revelando el secreto, se está revelando el hallazgo industrial y se está hablando de él. Incluso se pueden tomar medidas en la fase probatoria
para evitar la publicidad de esa información. Es un tema apasionante. Hay un conflicto, ¿no?, entre el derecho a la información y el secreto empresarial, ¿no? Pues habrá muchos periodistas que digan, no, yo es que tengo derecho a tener algo de información, ¿no? Pero el órgano jurisdiccional lo tiene muy claro. Es decir, en este caso, sí, lo tiene muy claro. ¿Por qué? Porque hacen un balance de ambos derechos y dentro de ese balance, si ven que se está haciendo una discusión en el conflicto judicial sobre si esto era o no un secreto profesional, si tú le das la posibilidad de darlo a todos los medios de comunicación, pues estás cargándote directamente el secreto profesional, claro, que es el objeto de la litis. Y por eso prevalece en este caso el silencio, la protección del secreto empresarial desde el punto de vista también procesal. Y yo hilo un poco lo que tú dices, que también lo has comentado, lo tenía que apuntado, lo que es la inteligencia artificial. Y ostras, la inteligencia artificial es como una culebrilla que se va metiendo por todos los ordenadores del mundo y que efectivamente ese secreto empresarial puede tener acceso a él y luego puede tener problemas porque la propiedad intelectual, las patentes y las marcas se pueden ver resentidas. Ahí tenemos que estar muy alerta, ¿no?, de por dónde va a ir esto de la inteligencia artificial, ¿no? Esto ya va a ser... Esto se nos va de las manos, se nos ¿verdad? escapa de las manos, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad es que me ciño un poco y reitero, ¿no?, lo que ha comentado Gonzalo, ¿no?, porque la importancia dentro del ámbito profesional, lo que define también a las profesiones, aparte es el código ético y deontológico de todos los profesionales, ¿no? Y una de las cuestiones, por supuesto, es preservar, en este caso, lo que son los derechos, ¿no?, de nuestros clientes, de nuestros pacientes, ¿no?, y sobre todo de la ciudadanía. Y ahí es donde estamos incidiendo muchísimo, ¿no?, los propios colegios profesionales, que dentro de nuestros códigos deontológicos y además de los procedimientos disciplinarios y demás están tipificadas esas causas, ¿no?, como de revelación de secretos y demás, como causas para el correspondiente expediente disciplinario que podríamos sufrir en este caso los profesionales. En lo que comentaba respecto a la inteligencia artificial, bueno, yo creo que aquí estamos hablando en un mundo que, como por así decirlo, acaba de empezar y ya nos está sobrepasando. Sí. No sabemos tampoco hasta dónde va a llegar. Hemos perdido, al final nos damos cuenta de que prácticamente no tenemos intimidad en nada. Parece que ahora mismo tenemos todos los micrófonos aquí, pero no sabemos si nos están escuchando todo lo que estamos diciendo. No solo en la radio, si nos están escuchando también por estamos aquí, ¿no? Hablando de seguro. Ahora cuando conectemos Google o Internet nos van a salir la publicidad de los seguros y tal, y no sé. Bueno, yo no sé, al final yo creo que lo que nos queda, pero sí que es cierto que es muy importante que si no somos capaces de proteger esa propiedad y darle ese valor añadido, ¿no?, que tienen las cosas, cuando alguien hace una patente, hace un nuevo desarrollo, si no somos capaces de protegerlo, perdemos ese valor añadido. Nosotros siempre lo hemos comentado, aquí en España no tenemos tampoco esa cultura, ¿no?, de esa de protección industrial, y vemos países como Alemania, ¿no?, que al final tienen un altísimo porcentaje de PIB nada más de lo que recibe de las patentes que han ido creando con la tecnología, con la evolución de todas las nuevas, ¿no?, los nuevos desarrollos, ¿no?, que están produciendo, y que aquí no hemos tenido esa cultura, y nosotros hemos tratado también de potenciarlo dentro de nuestros colegios, ¿no?, y demás, pues para defender esa patente. Y luego, bueno, al final todo va un poco entrelazado con la comodidad que como sociedad hemos ido teniendo, que hemos ido siempre externalizando, ¿no?, la producción industrial fuera y no sé qué. Bueno, el tema industrial es que me apasiona, pero creo que a lo mejor no. Al hilo de lo que dices, aquí tenemos una sección de patentes y marcas que nos lleva un bufete de abogados, Falcón Abogados, y muchas veces hablamos de eso, puede ser que a lo mejor haya gente que esté haciendo algunas investigaciones, esté dando pasitos, a lo mejor no son grandes cosas, pero bueno, les ha costado y a lo mejor están haciendo algo y no lo terminan de patentar, porque si creen que es algo interno, que les es útil a ellos y que me puedo encontrar luego de que efectivamente me llegue la inteligencia artificial o cualquier virus y me lo quite y oye, tengo derecho a que efectivamente la legislación me cubra, ¿no?, y me proteja, ¿no? Sí. En la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros tenemos un grupo de especialistas en riesgos ciber y que está poniendo el foco muy directamente en los riesgos de la inteligencia artificial, que son muchísimos, más teniendo en cuenta, primero, que vivimos muchos conflictos armados en el mundo. Hay personas malintencionadas que pueden, de alguna manera, contaminar
las redes sociales y esa inteligencia llamada artificial, llamada inteligencia, que no es ni una cosa ni la otra, son sistemas simplemente automáticos, generativos de información y de documentación, pueden resultar afectados de forma malintencionada. Es decir, en tiempo de guerra esto puede ocurrir, pero incluso en tiempo de paz lo que puede ocurrir es que haya también alguien malintencionado que quiera sabotear determinadas cuestiones y hacer determinadas afirmaciones que desde el punto de vista doctrinal y científico son perfectamente aparentes, pero luego resulta que o las revisas o no. Entonces, ¿cuál es la clave desde el punto de vista de los profesionales cuando te enfrentas a la inteligencia artificial? Verificar toda la información. Yo puedo hablar con Gepetto, GPT, dichoso, y le puedo decir, Gepetto, GPT, mejora este documento, pero si el documento que le estoy dando está lleno de mentiras, lo puede mejorar desde el punto de vista semántico, meramente aparente, y puede ser un poco la gran mentira. De hecho, Davos, el foro de Davos, a corto plazo pone como uno de los riesgos, el riesgo más relevante, calificado el número 1, es el riesgo de la información y de la información falsa. ¿De acuerdo? Y esto es una de las conclusiones del reciente foro de Davos celebrado. Y entonces es como para tener muy en cuenta. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta. El profesional, ¿qué tiene que hacer? Verificar todos y cada uno de los extremos. Yo puedo pedir ayuda a Gepetto para algo que es muy complejo y seguramente me va a ayudar, pero tengo que tener el control en todo momento, porque igual que la responsabilidad de la dirección facultativa corresponde al director facultativo de un proceso constructivo, tiene que verificar todos los cálculos de los demás, no ir simplemente con los ojos cerrados. Claro. Yo quería preguntarle a José Antonio, dentro de poco estaremos en una gala con la sociedad, de la gente de prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí. Ahí hay una legislación muy potente, los seguros actúan, está todo muy protegido. Quizás a lo mejor en responsabilidad civil nos falta un poco tener una legislación tan ahí importante, en ese es un congreso de técnicos de prevención de riesgos laborales que se celebra en Segovia, es el 8 y el 9. Va a intervenir en este caso por casos, por todo, Gonzalo, y luego yo voy a intervenir en la parte... Más que inauguráis la sesión, ¿no? ¿Inauguráis la sesión? Sí, él comenta como despacho, él lidera un despacho que es Gonzalo Iturmendi Asociados, es un despacho muy especializado en responsabilidad civil profesional que le da servicio a compañías, a nosotros, por ejemplo, nos entrena a todos nuestros asesores y nuestros técnicos, porque nosotros queremos hacer muy bien la suscripción y luego muy bien también la tramitación de los siniestros, documentar bien las operaciones para que realmente haya el mínimo de rechazos. En este caso es importante también ahí que la tramitación de... Sí, nosotros somos una empresa de distribución y nos gusta coger en el principio hasta el final. Si haces una buena suscripción, luego tienes una buena resolución de siniestros. Es lo que ha comentado él sobre las empresas. No lo ha transmitido, nosotros lo hemos entendido, y aparte de eso es que nosotros somos partidarios de ese esquema, es decir, de un asesoramiento de alto valor añadido, de un asesoramiento. Nosotros tenemos acceso a más de 60 compañías de seguros e incluso a reaseguradores, y lo que nosotros buscamos es encontrarle al ángulo a lo que realmente tienen que tener correctamente asegurado. Nosotros tenemos abogados de libre elección y, bueno, pues dentro de nuestro equipo jurídico, bueno, pues en este caso Gonzalo Iturmendi es un despacho donde nosotros contrastamos muchas cuestiones porque nosotros queremos que las cosas estén muy bien hechas. El día 8 y 9 hay un congreso de técnicos de prevención de riesgos laborales donde, como este despacho, Gonzalo Iturmendi lo conoce muy bien, él va a contar casos o temas que son muy importantes de tener en cuenta ahora un técnico de prevención de riesgos laborales, que muchos son arquitectos e ingenieros, ¿entiendes? O sea, la mayoría. Ellos saben de los riesgos que hay. Y nosotros vamos a hablar del aseguramiento, de cuáles son las coberturas, cómo tendrían que tenerlo y todos esos temas.
Entonces, pues si no, si quieres luego les digo que te giren una invitación y si quieres ir, pues mira. No te lo vas a creer, pero me han invitado, ¿eh? Estáis invitados y además que le dais un reconocimiento al vicepresidente de la Orden dos Engenheiros de Portugal, a Benvenuto, no sé. Sí, claro, bueno. No, que me llamó él, me escribió porque venía a ver, me dice, oye, voy a verte a Madrid el día 5 porque el día 6 me voy a Segovia, que me dan un premio y no sé qué y tal, pues. O el día 7, bueno, unas jornadas, ¿no? Y también creo que vi el programa y participa un gran amigo mío, Ramón Pérez Merlo, de Tosa, Pérez Merlo, un amigo mío. Pues íntimo amigo mío, paisano, desde aquí le mando un saludo. Porque... y Rafael Ruiz Calatrava, que es el que lo diera. Hicimos aquí un especial con Ramón. El mundo de la ingeniería y la prevención de riesgos, vamos, nace unido, ¿no? Desde el principio. Uno de los retos más apasionantes también. Además, yo creo que tiene una cuestión muy bonita porque está siempre tratando de la seguridad real de las personas, ¿eh? O sea, ya no estamos hablando de las cosas, sino de las personas que son lo más importante, lo más sagrado que tenemos que respetar en esta vida. Yo creo que es la prioritaria. Y hay todavía muchísimo por hacer, ¿eh? O sea, y mira que se ha avanzado mucho, pero creo que hay muchísimo por hacer. Sí. Ahí sabes que automáticamente interviene lo penal. Tener los programas de seguros que contemplen esa parte y es importante. Claro. Lo conozco. Oye, José, si tuvieras que decir, imagínate que te ponen un ultimátum, dígame usted la cantidad que más contrata a la gente, como en los datos estadísticos, la moda, ¿no? Es decir, dígame usted el dato estadístico de cuál es la cantidad que más contrata a la gente en tener cobertura de responsabilidad civil. Esa de 150.000, 100.000, 200.000, ¿cuál es la que...? Mira, en esto hay que ser muy cautos. Y te lo digo porque quiero que la conclusión sea esa, la que tú dices. Hay que porque posiblemente se estén haciendo el límite máximo asegurado en función de tu mapa de riesgos o de tu esquema de funcionamiento que tengas. Y tienes que buscarlo y de alguna forma ajustarlo para cualquier incidencia tengas la defensa, las fianzas y las indemnizaciones. Porque muchas veces entiendo que te pedirán la información para una cantidad X y dirás, esto no va a ningún lado. Y hay un tema importantísimo, y eso lo sabes, vosotros lo sabéis mejor que yo. Todo lo que es la responsabilidad patronal, en este caso, todo lo que es la patronal, daños por víctima, como mínimo 600.000 euros. Todos los que no tengan los 600.000 euros, y eso corrígeme, Gonzalo, que sabes más que yo, te puedes encontrar con que hay muchas pólizas que tienen como límite 150.000 por víctima. Y entonces, cuidado, hasta 600.000 euros. Nosotros hemos visto casos donde efectivamente la han condenado es con un tractor, matan a una persona, entra por prevención de riesgos laborales, 600.000. Tenían 150.000. Pues ha tenido que ir al banco a pedir un aval, 450. claro, para que cubrir el resto, y cuando salga, pues bueno, pues eso ya es una señal. Esta persona cobrará el seguro de accidente, su convenio, porque si lo tiene, cobrará todo eso, y además este tema que será achacable a un técnico de prevención de riesgos laborales. Es un ingeniero. ¿Querías comentar algo? Sí, no, en este punto también hay una cuestión que quería poner sobre la mesa por lo que hacemos los colegios profesionales con los seguros colectivos, ¿no? Y al final, sobre todo en lo que cubre durante la trayectoria profesional. Nosotros cuando hacemos seguros colectivos y aseguramos al colectivo de ejercientes libres, de todos los profesionales que están, ese seguro cubre también cuando alguien se jubila. Ya sabes que todos los proyectos, las actuaciones que realizamos tienen su responsabilidad decenal. Me refiero que si tienes un seguro de forma individual, lo contratas tú como profesional de forma individual, pues tendrías que seguir pagando ese seguro hasta que se te rescinda la responsabilidad. Sin embargo, si lo haces a través del seguro de responsabilidad civil colectivo, aunque te jubile, tu actuación estará cubierta siempre y cuando se mantenga ese seguro de responsabilidad civil colectivo, que es una de las cuestiones que entendemos que es beneficiosa para nuestros colegiados. Y se han dado casos y en nuestro caso nosotros tenemos, la mayoría de los colegios, tenemos seguros que cubren hasta 4,5 millones de euros de responsabilidad cada uno de nosotros, incluyendo los límites de 600.000 euros por víctima y demás. O sea que en ese sentido esa parte, ¿no?, pues se ha estudiado bastante bien, y ahí sí que le vemos esa serie de ventajas que muchas veces cuando alguien contrata un seguro de responsabilidad civil profesional de forma individual y lo va haciendo cada año, pues tiene que saber el tiempo que debería tener que estar o que cuando se jubile y demás debería tener que seguir teniendo esa responsabilidad cubierta. Claro. Y se han dado casos a nosotros
podéis imaginaros que tenemos tantísimos colegiados ejercientes libres que tenemos en España, se han dado casos de reclamaciones cuando un colegiado ya había fallecido, ¿no? Y fallecido, bueno, al final se hacen responsables, como sabéis, pues sus herederos, y bueno, con el seguro de responsabilidad civil colectivo hay una cuestión es importante, es el cese de actividad. Hay que contemplarlo tan amplio como donde la jurisdicción le llegue. Si está dentro del LOE, de la ley de edificación, son 10 años, pero puede llegar hasta 15. Nosotros estamos haciendo el cese de actividad porque deja de funcionar, o por fallecimiento o por invalidez. Y eso lo estructuramos en función de, lo hacemos individualmente o colectivamente. O sea, normalmente los estudios nosotros muchas veces lo hacemos como una cobertura específica, porque eso es muy importante. El cese de actividad que viene porque dejan de estar, como por fallecimiento o por invalidez, pues tiene que cubrirse. Son 4 años, si es el proceso normal, 4 o 5 años, corrígeme Gonzalo, 10 si es la LOE, y por lo civil puede llegar hasta 15 años. Entonces, en función de toda tu actividad, pues tienes que contemplar ese tema y tienes que tenerlo estructurado. Da igual por donde sea, pero en las colectivas nosotros lo hacemos lo hacemos porque eso es fundamental, y a las individuales las hacemos a la medida. Pero eso es muy importante. Pero yo creo que tiene algún tema más, Gonzalo, que podría contarte. Bueno, yo a lo mejor puntualizar un par de cosas nada más. Es decir, ojo con los grandes lesionados. 600.000 euros para un lesionado medular, no tenemos dinero suficiente. Esto es una realidad. Entonces, las indemnizaciones de un gran lesionado, de una paraplegia, tetraparexia o cola de caballo, que serían las 4 categorías de grandes lesiones, están entre... Que es más o menos como que te quedas inválido de cuello para abajo, ¿no? Sí, distintas modalidades, pero están entre 1,5 millones de euros a 2,5 o 3 millones de euros. Y eso en un accidente de trabajo lo podemos tener. Entonces, 600.000 euros se nos queda corto. No, 4,5. Bien, pues 4,5, estupendo. Pero quiero decir, 4,5 por víctima. Por víctima, muy bien, así debe ser. ¿Por qué? Pues porque al final ese es un escenario muy excepcional, pero es que una caída o un andamio lo tienes en un momento. Claro. Y un mal golpe en la cabeza lo tienes igual. Y entonces es una cuestión muy fortuita. Y respecto del ámbito temporal, efectivamente, siempre ser muy cuidadoso con el principio de coherencia en los ámbitos temporales. Los 2 tipos de cláusulas que hay, claims made y ocurrencia, saber evitar vacíos de cobertura en el ámbito temporal. Y luego a las personas que se vayan a jubilar, tener en cuenta mucho lo que ha hecho José Antonio, es el plazo de prescripción de las acciones, que si no hay plazo previsto, pues son de 5 años según el Código Civil, antiguamente eran 15, pero si lo hay, que puede haberlo en determinados escenarios, como la Ley de Ordenación de la Edificación, son 2 años en un periodo de garantía de 10 años. El periodo de garantía de la LOE es de 10 años, pero el de prescripción son 2 años, desde el momento en que se conoce el daño. Y corrígeme, Gonzalo, un segundo, porque si entre esos 10 años hay una reclamación, ese plazo se amplía, ¿no? No, bueno, funcionaría de la siguiente manera, se interrumpe. Es decir, si se ha producido la interrupción de la prescripción, se produce mediante reclamación judicial, extrajudicial, arbitraje, y el sometimiento a la mediación civil mercantil de la Ley 5/2012, lo único que hace es suspender el plazo, de forma que si la mediación dura 2 meses, al final del plazo tenemos 2 meses más, pero mientras ha durado el proceso de mediación civil mercantil, de esos ADRs, que yo soy muy partidario de ellos, que deberían de imponerse un poquito más para evitar la judicialización de infinidad de causas. Yo quería preguntarte también, Gonzalo, nos queda muy poquito tiempo, pero bueno, quería preguntarte sobre esas propuestas de pólizas, que bueno, yo he visto a clientes que me han preguntado, aunque no era mi área, en el cual aparecían muchos tipos de cobertura de responsabilidad, con cantidades no muy grandes, pero claro, te ponen 8 o 10 nombres diferentes,
que son laberínticos y parece que tienes una cobertura enorme, ¿no? Y eso puede implicar de que la gente no esté contratando debidamente. Lo que estás hablando, Roberto, es el principio de información, obligación de información que no solamente debe tener la entidad aseguradora, como lo tienen los bancos con los productos bancarios, sino también los mediadores de seguros. Los mediadores en todo momento tienen que hacer el análisis objetivo del riesgo. Claro. Y con las informaciones que les suministran los clientes y las necesidades, que es lo que dice la ley de mediación, pues lo que tienen que dar son propuestas viables y con el máximo de información. O sea, entiendo que un usuario puede tener dudas cuando le pongan un checklist muy largo de casillas, pero además un empresario... Además que te hablan de conceptos en los cuales a lo mejor no están en tu aseguradora, sino que son unos conceptos que se han inventado en la aseguradora de quien le han propuesto a él, ¿no? Y entonces ahí es donde, pero bueno, al final el cliente confía en ti y te pregunta, ¿no? Metalenguaje asegurador, efectivamente, ¿no? Entonces dices, pues chico, no sé exactamente, porque no hay un pero concepto para eso está teórico. Un buen mediador de seguros siempre va a ayudar al cliente, bien sea empresa, bien sea profesional. Y entonces dice, oiga, no entiendo nada. O sea, estoy leyendo esta página y desde la primera línea hasta la última no he entendido nada. ¿Me lo puedes explicar? Pues hay que llamen a Global Finance y digan, por favor, díganme ustedes qué es esto, que exactamente qué cubre y qué no cubre. Porque aquí hay 8 o 10 conceptos. ¿Quién se lee la letra pequeña de los seguros? Ahí tenéis que contar esas con pólizas de 15 páginas, ¿verdad? Sí, tenéis que contar con los sensores preparados. Sí. Es muy importante lo que acaba de decir, es el límite máximo asegurado. Ese es donde... yo cuando he dicho 600.000 es porque hay muchas de 150.000, pero es lo que ha contado Gonzalo. Es decir, todo esto que ha comentado es lo que hay. Entonces lo que hay que hacer es los daños por víctima, llevarlo al límite máximo asegurado de la póliza para que realmente tenga juego y a dar cobertura a todas esas situaciones que se pueden dar, que se dan en este caso. Entonces, pero bueno, esto es lo que hay. Bueno, señores, como ven, podríamos estar hablando horas. De hecho, no vamos, esto da para 2 o 3 más. y como profundicemos en cada una de las áreas, no terminaríamos. Seguro que ahora comiendo, seguro que seguimos hablando de algunos de los temas. Pues nada, señores, se nos va el tiempo. Quiero agradecer a los contertulios. Gracias por venir, chicos. Un placer haberos tenido y bueno, vamos a despedir el programa como siempre. Señores, si suena esta canción es que hemos llegado al final de nuestro programa y queremos dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Hoy hemos tenido el segundo foro SAIMP de Seguros y Pensiones. ¿Con quiénes? Con estos grandes expertos y buenos amigos. José Antonio Galdón, presidente del IGITE, del COGITI y decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados. Con Gonzalo Iturmendi, abogado y secretario general de AGERS, y con José Antonio Jareño, que con él hemos puesto en marcha este foro de seguros y pensiones. Gracias a mis compañeros en back office, marketing y organización. Al mando, el amo, el genio, el único, el Haaland de los mandos, David Cantarero. Síguenos en redes sociales, venta a nuestras conferencias, masterclass y encuentros profesionales. Somos Arbines Radio Televisión, una factoría de negocios dirigida por personas con un severo vicio por el conocimiento.